Hola, muy buenas tardes a todos ustedes. Mi nombre es Diego Armando Ramón Santos y bueno, actualmente estoy cursando el noveno cuatrimestre de la carrera de Ingeniería Financiera en la Universidad Politécnica de Tecámac. Em, pues bien, en este video voy a hablar un poco sobre el sistema de outsourcing enfocado en la industria del desarrollo urbano. Em, Vamos a hablar sobre algunos antecedentes del outsourcing, cómo se creó un poquito, no vamos a profundizar en eso. Y vamos a hablar sobre cómo es que funciona el outsourcing en el área de la construcción, en el sector de la construcción. Y por supuesto vamos a enfocarlo en México, cómo es que funciona en México y vamos a ver incluso también un poco de la normativa que existe en base al outsourcing en México. Pues bien, entonces vamos a dar inicio a la presentación. He creado una presentación de PowerPoint en la cual he resumido toda esta información. Y pues bien, vamos a dar inicio. Bien, aquí tenemos ya nuestra presentación. Y vamos a dar inicio. Bien. Como les comentaba, el tema que vamos a tratar hoy es sistemas de outsourcing en la industria del desarrollo urbano. El outsourcing, ¿qué es? Bueno, el outsourcing es una palabra en inglés que actualmente se usa mucho en el ambiente laboral en México, pero concretamente, ¿qué es el outsourcing? Lo más cercano al español sería traducirlo como subcontratación. Su aplicación, bueno, es una práctica actual que se usa para que una empresa le haga a otra ciertas tareas que en principio estaban en manos de la primera. Por ejemplo, es cada vez más común enterarnos de grandes corporativos que ya no tienen contratados empleados directos en su nómina. Más bien se los rentan a otra empresa que es la que provee esa mano de obra. Esa es una forma de subcontratación. ¿Cuál es el beneficio del outsourcing? Bueno, el outsourcing no es ilegal, pues aunque pareciera ilegal, no lo es, pues se trata de movilizar recursos de nuestra empresa hacia otra externa por medio de un contrato y así la compañía subcontratada hace algunas actividades en nombre de la primera. Por ejemplo, una empresa que vende acceso a Internet y que tiene toda la infraestructura de red que necesita subcontratada a otra para que ésta llegue hasta el domicilio del usuario y haga la instalación final que se requiere. Cabe decir que es el cliente final, este cliente final no nota la diferencia entre la empresa contratante y la subcontratada. Sin embargo, la empresa contratante obtiene beneficios económicos, por ejemplo, algunos de tipo fiscal, porque los gastos por el outsourcing lo mete como tal en la cuenta de gasto y así comprueba menos utilidad ya que tuvo que contratar a un proveedor para realizar su actividad. Otro beneficio es que al no tener personal contratado de manera directa, la empresa se ahorra gastos como salarios, prestaciones de ley o superiores a la ley. Es por esta razón que vemos que el outsourcing es una tendencia en crecimiento, pues significa ahorros para la empresa, aunque por el otro lado perjudica en algunos aspectos al trabajador. Pues al no laborar directamente para la empresa donde presta sus servicios físicamente, no genera antigüedad ni goza de las mismas prestaciones que si tienen otros trabajadores que hacen el mismo trabajo que él, por ejemplo. Es una tendencia. Tal ha sido el éxito del outsourcing que hasta el primer semestre de 2015, según un estudio de la empresa Grant Thornton, el 50% de las empresas en México ya usaba esta manera para pagar nómina, es decir, va ganando terreno el hecho de contratar a otra empresa que lleve los recursos humanos y el pago de sueldos por los empleados. Esto se debe a que las empresas afirman que hacerlo así reduce sus costos en dichas áreas.
A nivel América Latina, la cifra es muy parecida, pues en el mismo periodo eran 49% de las empresas que habían utilizado el outsourcing por los ahorros que representa para la empresa. Un estudio, por otro lado, el International Business Report de 2015 asegura que 5 de cada 10 ejecutivos mexicanos, repito, 5 de cada 10 ejecutivos mexicanos toma muy en serio la confianza del proveedor del outsourcing para contratarlo en la empresa, mientras que 4 de cada 10 evalúan la experiencia y el servicio brindado a otras empresas. Y por último, 4 de cada 10 empresarios consideran las soluciones innovadoras del outsourcing para contratarlos en sus empresas. Tipos de outsourcing. Bien, la subcontratación no solo se puede hacer para empleados y recursos humanos de la empresa. Actualmente se puede aplicar a muchas áreas, lo cual generaría un ahorro por cada área o departamento donde se aplique. Las formas más comunes de outsourcing son áreas de finanzas o contabilidad, marketing, áreas de informática, personal de administración, vigilancia, personal de limpieza, abastecimiento de papelería y documentación, mantenimiento de jardines, eventos y conferencias, entre otras muchas más. El outsourcing, opción para emprendedores. Debido a los ahorros que hemos visto, el outsourcing podría ser una buena alternativa para empresas pequeñas que deseen avanzar para crecer en el mundo de los negocios, pues el hecho de dejar de hacer todo y subcontratar le permitiría a la empresa centrar su atención en áreas importantes de su negocio, como por ejemplo concentrarse en el negocio principal, bajar costos, se tendría acceso a expertos, estar un paso adelante de la competencia y reducir riesgos, al igual que transformar obviamente su negocio. Este es un listado de algunas empresas que ofrecen outsourcing en México. En el área de especialización de administración de recursos humanos, nómina y selección de personal, encontramos outsourcings como por ejemplo Jobs, Staffing Personal, Integra Plus, Grupo CIH, IPS, MIT3, ACFE o ACFE, perdón, y entre la selección de ejecutivos de alto nivel, los que se centran en esta área, se encuentran como por ejemplo Star Choice, HM Consultores, Human Smart, HLG Hunters, Monroe Consulting. En cuanto a capacitación y desarrollo personal, encontramos Asciende, CCDE, Capacitación Práctica, Aventura Humana, Instituto PYME. En cuanto al cálculo y procedimientos de nómina, encontramos Internómina, ALC, Abogados y Contadores, TRES, Deloitte, Payroll Solutions, PAE. Y bien, bueno, la utilidad del outsourcing en el sector construcción. El outsourcing de nómina ha sido un servicio que ha creado mucho en México en los últimos, que ha crecido mucho en México en los últimos años. Y en el sector de la construcción no ha sido la excepción. Una ventaja de utilizar este servicio consiste principalmente en trasladar el cumplimiento de pago de cuotas y presentación de SATIC en un tercero y una implementación adecuada para disminuir la responsabilidad solidaria que existe en ese sector. Es decir, el outsourcing en cuanto al sector de construcción está mucho más basado en cuanto al uso de sus nóminas o manejo de sus nóminas. También brinda outsourcing en cuanto al sector de construcción, o lo más solicitado, demandado, son los servicios ante el IMSS e Infonavit. Por ejemplo, algunas de las tareas que realizan estos outsourcing a las empresas de construcción o a la industria de construcción son las siguientes: presentación y lleno de aviso de obra ante el IMSS, SATIC y CIROC, supervisión de obligaciones del IMSS, de subcontratistas de obra, atención de auditorías y revisiones de obra, tramitación y asesoría por el cierre de obra, implementación de controles de administración y cumplimiento de obligaciones ante el IMSS, asesoría para la implementación de contabilidad por centros de costo por obra, elaboración y revisión de contratos para el sector de construcción y dictamen IMSS por obra o por ejercicio,
atención de invitaciones, requerimientos y exhortos emitidos por el IMSS, defensa fiscal contra actos y crédito emitidos por el IMSS. También ofrecen esos outsourcing especializados en el área de la construcción, servicios ante el SAT y contables, como por ejemplo elaboración, preparación y envío de la contabilidad electrónica, implementación de la contabilidad por centro de costos por obra, presentación de avisos al SAT para acumular ingresos por estimación de obra, tramitación de constancias de opinión de cumplimientos por el SAT para licitaciones de obras públicas, atención y asesoría para el desahogo de revisiones realizadas por el SAT, elaboración de diagnósticos fiscales para el cumplimiento de las obligaciones y prevención, atención y desahogo de revisiones del SAT para determinar la inexistencia de operaciones. Bien, algunas ventajas que trae consigo el outsourcing es, por ejemplo, que el uso de la subcontratación trae consigo diversos beneficios, entre esos destacan que permite enfocarse en lo que es realmente importante, la actividad que hace la empresa para ganar dinero, disminuir los costos, ya que se puede pagar menos por ciertas funciones, por ejemplo, la de limpieza. Algunas empresas de outsourcing cuentan con tecnología que no es tan accesible para la empresa que desea usarla. Permite tener una organización esbelta, da pie a la innovación ya que se pueden obtener nuevas ideas, puede mejorarse la imagen de la empresa al contratar servicios especializados, se delegan algunos procesos correspondientes al área de recursos humanos como negociaciones y reclutamientos. Algunas desventajas que también presenta el outsourcing o que hemos encontrado en esta investigación son las siguientes. Que puede que la reducción de costos no sea suficiente, existe la posibilidad de que los clientes les desagrade el servicio de la función que se subcontrató. No muchas empresas de outsourcing están lo suficientemente capacitadas para ejecutar las funciones que se les delega. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, por ejemplo, lo acontecido hace un par de meses en la Ciudad de México, específicamente en el accidente que ocurrió en el metro de la Ciudad de México, en el que, como ya sabemos, pues se descarriló y chocó prácticamente un vagón del metro y generó pues incluso creo que alguna que otra pérdida humana y por supuesto lesiones a los pasajeros. Y la mayoría de los trabajadores del metro de la Ciudad de México se quejaban diciendo que este problema ya lo habían presentado ellos ante sus directivos, de que no se les estaba realizando un mantenimiento correcto a los vagones del metro, entre otras cosas, ¿no? Y adjudicando la responsabilidad en el outsourcing contratado o en una empresa subcontratada por el metro de la Ciudad de México. Entonces aquí podemos ver reflejado que muchas veces la empresa subcontratada no tiene la misma experiencia ni la misma habilidad de que tendrían a lo mejor trabajadores especializados en el área, ¿no? Y más aún cuando se tratan de áreas muy específicas, como por ejemplo esta de mantener las instalaciones óptimas en un metro, en un metro, en este caso en el metro de la Ciudad de México. Bien, continuamos. En caso de que la empresa subcontratada no lleve a cabo bien las tareas encomendadas, se puede ver afectada alguna de las tres áreas principales de la empresa, es decir, entre la operacional, la administrativa y la financiera. A no estar preparada la empresa para delegar una tarea, puede haber un choque cultural de la misma. También, por último, en algunos casos se pierde el contacto directo con el cliente. Y entonces de esa forma no se podrán realizar los análisis correspondientes, las estrategias correspondientes, porque en realidad se desconoce el cliente, ¿no? Ya que quien tiene contacto directo con el cliente, pues es la empresa subcontratada. Y de esa forma, muy posiblemente la empresa que contrató o que solicitó los servicios de subcontratación o de outsourcing, pues no tenga las posibilidades de generar una mejora continua. Bien, como les comentaba, hemos integrado algunas de las normativas que regulan
este tipo de acciones en el país. Por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo establece que el outsourcing es legal, pero bueno, nos dice esto: el outsourcing es legal y la Ley Federal del Trabajo, reformada en 2012, lo dispone en el artículo 15A, que dicta que el trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia a favor de un contratante, persona física o moral, lo cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas. También hay una asociación específica para regularlo, digamos, formalmente. La legalidad del outsourcing y las empresas que operan cumpliendo todos los requisitos que la ley estipula están reguladas por la Asociación Mexicana de Capital Humano, la AMECH. Desde el 2002 nace como una institución para respaldar a las empresas responsables y serias en el ramo de los recursos humanos. Esta garantiza que se brinde un servicio de calidad y que todas las empresas que lo conformen se apeguen a las leyes mexicanas. La Confederación Mundial del Empleo, WEC, reconocida por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, avala los procesos de AMECH y garantiza su formalidad. Sin embargo, como les comentamos, muchas de esas empresas que se dedican a la subcontratación, pues escasean principalmente en conocimientos específicos cuando se les pide o se les solicitan estos conocimientos. Pues bien, como les comentábamos, esta información que recopilamos con base a varias fuentes oficiales, nos brinda un panorama mucho más amplio sobre el outsourcing en México. Hemos visto que sin duda es una tendencia que se está generando en nuestro país, pero que hay que tener en cuenta muchos factores, entre ellos qué es lo que como empresa buscamos en realidad y si en realidad es algo que nosotros podemos hacer y si, es decir, si lo podemos hacer y hacerlo bien o necesitamos de esa capacitación como lo mencionamos, como lo veíamos en la información recopilada, ¿no? De que muchas veces, en algunos de los casos, muy pocos, se usa este tipo de subcontratación en el que se solicitan esos trabajos o esta subcontratación para generar para que esa empresa subcontratada genere a los trabajadores una especialización, es decir, que los capacite de forma más específica. En algunos de los casos, muy pocos, por supuesto, por lo menos aquí en México. Hemos visto también que como empresa, si buscamos los servicios de un outsourcing, es importante tener en cuenta varias variables, ¿no? Entre ellas que el cliente, por ejemplo, esté satisfecho con el servicio que brinda el outsourcing, e incluso podemos mencionar que como empresa estamos dispuestos a utilizar la mano de obra de nuestros trabajadores con un salario bajo, ¿no? Es decir, que en muchos de los casos, esas empresas que se dedican a la subcontratación, pues ofrecen sueldos mucho más bajos que el de una persona que se encuentra listada en la nómina de la empresa, ¿no? Y que pues prácticamente si ese trabajador, ahora si lo vemos del lado del trabajador o de la persona contratada, pues se enferma o tiene algún suceso dentro de su área de trabajo, pues no va a recibir las prestaciones de ley, ¿no?, que el país les ofrecería. Entonces hay varias cuestiones, ¿no?, tanto humanitarias, entonces encontraríamos cuestiones tanto humanas y, es decir, si buscamos una mejora para nuestros trabajadores, quizás no utilizaríamos o investigaríamos bien sobre qué outsourcing es óptimo para contratar, ¿no?, que sea amigable con nuestros trabajadores.
y otra si en realidad eso no nos importa y solamente buscamos pues generar un menor gasto y mejores rendimientos. Entonces hay varias cuestiones que hay que ver y bueno, la información ya se ha mostrado, entonces creo que eso será todo por nuestra parte y me alegra haber demostrado esta información para ustedes. Hasta la próxima.